Hermanos, buenos días. Una vez más, damos gracias al Señor. Es un gran privilegio el poder cantarle a Él, reunirnos cada primer día de la semana para hacer memoria de la gloriosa persona del Señor Jesús y de todo lo que Él hizo a favor nuestro. Sin esa obra, ni usted, ni yo, ni nadie estaría aquí. Pero gracias al Señor por haber obrado a favor nuestro en la cruz del Calvario. Vamos a continuar con nuestro tema. No sé hasta qué horas tengo, si hasta las 4 de la tarde o... No, porque si no después cuando escuche que vengo, no se congrega. Muy bien, vamos a seguir con nuestro tema, hablando sobre el compromiso con la santidad, pensando en este personaje llamado Daniel, un hombre que en realidad se comprometió a cualquier precio y a cualquier costo conservar una vida de santidad. La santidad llega hasta las últimas consecuencias. Eso es hablando de la verdadera santidad, no la apariencia. Porque muchas veces podemos desafortunadamente aparentar una vida consagrada, una vida piadosa, una vida santa, pero eso solamente es una apariencia, porque internamente a veces tenemos una mente, un corazón o pensamientos corruptos, depravados o degenerados, pero esa parte no la manifestamos. No estamos hablando de una santidad de apariencia. La santidad de apariencia no es santidad y además dura poco. Sin embargo, cuando hablamos de una santidad con compromiso, como lo tuvo Daniel, es un tipo de santidad que llega hasta las últimas consecuencias. Eso implica que es santa esa persona o vive santamente esa persona, no por conveniencia, tampoco por las circunstancias que le rodean o en las cuales vive, sino por convicción. Como hemos estudiado anteriormente, Daniel propuso en su corazón y esa fue una decisión solemne. Hay tres cosas que quiero animarle a considerar en este aspecto. Tres cosas que sobresalen en este aspecto. Primero, es el hecho de que Daniel tuvo un compromiso constante y permanente. O sea, durante toda su vida, él procuró hacer siempre lo que era correcto. En segundo lugar, Daniel tuvo la oposición de sus enemigos, que eran sus propios colegas en el trabajo en el imperio. Y en tercer lugar, Daniel nos enseña cómo enfrentar las crisis. Y eso es de tremenda importancia para nuestras vidas. Vemos entonces en primer lugar a Daniel, que él tuvo un compromiso constante y permanente. Y vamos al capítulo 6, no vamos a leer todo el capítulo por cuestiones de tiempo. Estas dos ocasiones anteriores hemos hablado algo de Daniel en el capítulo 1. Y ahora estamos saltando hasta el capítulo 6, porque es otro episodio en el cual hay mucha enseñanza para nuestra vida como creyentes. Ahora, a esta época, a este tiempo de los eventos narrados en el capítulo 6, Daniel ya no es el mismo hombre del capítulo 1. Recuerde que en el capítulo 1 era joven, quizá 15 o 17 años, era muy inteligente, era hermoso, era parecido, muy buena apariencia, era capaz, Dios estaba con él, Dios le dio inteligencia, le dio capacidades extraordinarias. Pero años más tarde, cuando se da el evento en el capítulo 6, ya había pasado mucho tiempo. Daniel ya no es joven, tampoco es adulto, probablemente Daniel ya es anciano, ya es un hombre bastante mayor. Si bien es cierto que en la vida secular, natural o física, los cambios se van dando. Si usted ve fotografías de mi persona cuando me casé, se va a dar cuenta cuán bien me cayó el matrimonio después de 30 años. Todos los que van a nuestra casa y ven, tenemos ahí una de las fotos ampliadas, cuando nos casamos con mi esposa y ven la foto y me ven a mí, nada que ver. Era tan feo en aquel tiempo que no creen que era yo. Hay cambios físicos.
también pueden haber cambios en otros aspectos de la vida. Sin embargo, en el caso de Daniel, a pesar de que ya no es jovencito, ya no es adulto, sino que ya es un hombre mayor, hay tres cosas que Daniel nunca cambió. En primer lugar, no cambió su capacidad. Seguía siendo inteligente, seguía siendo dinámico, seguía siendo capaz. Tampoco cambió su vida. O sea, no cambió su vida para mal. Él no fue un blandengue. Él fue un hombre de Dios que decidió mantenerse a toda costa en el camino correcto. Y tampoco Daniel no cambió su compromiso con la santidad. Nada de eso había cambiado en él. Y es que, hermanos, así debería de ser. En la medida en la cual corremos el camino en la vida cristiana, en esa medida debemos ser más fortalecidos por la gracia de Dios. Nuestras convicciones deben arraigarse lo más profundamente posible. Nuestra fe debe crecer, nuestra confianza y dependencia en el Señor. Y por ende, también nuestro anhelo por vivir una vida consagrada al Señor. Esas cosas no cambiaron en ninguna manera en Daniel. Mantuvo su misma capacidad, su misma calidad de vida y su mismo compromiso. Y esto era algo tan evidente, tan conocido, no se podía ocultar que por esa razón el rey Darío se vio motivado a nombrar a Daniel como uno de los tres gobernantes principales en su imperio. Y lo vemos en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos allí, por favor. Daniel capítulo 6, versos 1 al 3. Dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Note aquí que Daniel no solamente está entre los sátrapas, no solamente está entre los 3 principales, sino que aún en su capacidad, su espíritu, su aptitud, su clase de vida, su vida de compromiso estaba por encima de los 120 y por encima de los 3. Al grado tal que el rey dijo, este sería un excelente sustituto en el reino. Pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces vemos en Daniel un compromiso permanente, un compromiso constante. Y hermanos, eso es un desafío para nosotros. No sé cuántos años de vida cristiana tiene. No sé cómo le está permitiendo en su vida a la gracia del Señor que le enseñe, le edifique, le sostenga y le ayude a crecer. Pero debe haber crecimiento y debe haber esa firmeza, esa estabilidad en nuestra vida. El compromiso con una vida santa debe ser por convicción, no porque me conviene. Como hemos mencionado anteriormente, es fácil. No hay que esforzarse nada cuando estamos viviendo nuestra vida, trabajando entre creyentes espirituales, maduros. Ahí no hay mucho esfuerzo que hacer, no hay nada que padecer, lo más que hacemos es compartir. Pero cuando nos encontramos, como vimos ayer, en un mundo de pecado, cuando nos encontramos frente a tantas posibilidades para hacer el mal y para descarriarnos, es ahí donde viene la prueba de nuestro compromiso en la vida cristiana. Desde el momento que la persona se convierte a Cristo y se convierte de todo corazón, la naturaleza divina es aplicada a su naturaleza humana y de allí en adelante emprendemos nuestro camino de santidad para la gloria del Señor, y su gracia es suficientemente capaz para mantenernos en esa calidad de vida. La segunda cosa importante es que Daniel tuvo la oposición
de sus enemigos. Y hay 4 razones por las cuales Daniel tuvo oposición de sus enemigos. No nos debe extrañar, hermanos, los creyentes tenemos enemigos. No porque nosotros los hacemos y no porque nosotros los tengamos que buscar. Es porque ellos de repente no toleran la clase de vida que nosotros vivimos o el tipo de comportamiento que nosotros tenemos y por esa razón determinan llevarnos la contraria. El compromiso con la santidad siempre va a hacernos o va a granjearnos, por así decir, algunos enemigos. No creamos, hermanos amados, que porque intentamos vivir una vida santa, consagrada, todo el mundo nos va a aplaudir o nos va a alabar. Eso es contrario a lo que la Escritura enseña. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué va a pasar con él? ¿Será alabado? ¿Será aplaudido? ¿Será admirado? ¿Será honrado? No, padecerá persecución. Y esa realidad se cumple constantemente en la vida de cada hijo de Dios que en su ambiente procura vivir una vida que honre y glorifique su nombre. Así que no nos debemos asustar en el mundo en el cual estamos cuando somos ignorados, criticados, condenados, acusados falsamente por el hecho de no correr juntamente con ellos, como dice el apóstol Pedro. Entonces Daniel tuvo la oposición de enemigos. Vamos ahí mismo al capítulo 6, versos 4 al 9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Me gustaría que subraye esas frases en su Biblia. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta, yo creo que ni el vicio de la Pepsi tenía, o de esas bebidas o algo por el estilo. Ningún vicio ni falta se halló en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Echado en el foso de los leones. Verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la promulgación. En primer lugar, aquí tenemos un engaño que le hacen al rey. El rey era vivo, pero no tanto, porque se deja engañar. Él no pudo ver qué curioso era, qué raro era y qué extraño era que en ese momento todos han decidido deificarlo a él. Porque todos tendrían durante ese tiempo de 30 días o un mes hebreo, todos tendrían que pedirle a él y tenerlo como Dios. Y note bien que ellos le dicen todos los sátrapas, príncipes, capitanes. Eso era una mentira porque Daniel no estaba de acuerdo con eso. Y Daniel era uno de los sátrapas, de los sabios, uno de los 3 principales. Pero ellos le hicieron creer a Darío que aún Daniel, el hombre fiel, el hombre recto, el hombre santo, había estado de acuerdo con esa idea. Y como el hombre naturalmente deseoso de gloria, de honra y de todo lo demás, entonces Darío aceptó sin problemas la deificación durante por lo menos un mes. Y lo tiene que firmar. Claro, el rey no sabe contra quién va esa ley, no lo sabe. Entonces firma la ley y entra en vigencia. Y ahí entonces vemos cómo los enemigos de Daniel están tratando de ver de qué manera se deshacen de él. Esto se parece mucho a los hermanos de José. José, un creyente, joven, fiel,
que buscó siempre honrar a Dios, tenía enemigos. Eran sus propios hermanos. Y siempre buscaron cómo deshacerse de él hasta que lo encontraron. Pero Dios en su misericordia y su gracia siempre estuvo allí. Y al final lo que ellos hicieron, como les dice José, cuando ya se les declara, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Jehová lo encaminó para bien. Y es precisamente lo que sucede, hermanos, también con nosotros hoy. Ahora, ¿a qué se debió que Daniel, por así decir, tuvo la oposición de sus enemigos? En primer lugar, se debió al hecho de que Daniel era un estorbo para ellos por su carácter santo y honesto y su fidelidad. Era una fidelidad a toda prueba. A toda prueba. Por eso es que hablamos de un compromiso con la santidad. Él no dijo, bueno, si me tienen que matar, entonces mejor no. Mejor hago lo que ellos quieren. Era un compromiso a toda prueba. Entonces, Daniel se había convertido en estorbo por la clase de vida que él vivía. Un carácter santo, un carácter honesto. Y ellos determinaron en realidad hacerle daño a Daniel por eso. Note bien que estamos hablando de 120 sátrapas más 2 de los 3 gobernadores. Todos ellos están buscando la forma como deshacerse de Daniel. Sin embargo, pareció haber encontrado lo que ellos querían hacer. Esa era la razón o una de las razones por las cuales había oposición de sus enemigos. La segunda razón se debió al hecho de que Daniel era un espejo que reflejaba la iniquidad de sus colegas de gobierno. Todos ellos eran completamente diferentes a Daniel. Y Daniel era ese espejo, como lo somos o lo debemos de ser nosotros hoy, que refleja la iniquidad de los colegas. Y eso les estorbaba, les incomodaba a ellos y les llevó a odiar a Daniel. En lugar de llevarles, motivarles, desafiarles a imitar una clase de vida así. En lugar de acercarse a Daniel y preguntarle, bueno, Daniel, explícanos dónde está el secreto de la clase de vida que tú vives. Era un espejo que reflejaba la iniquidad de todos sus compañeros de gobierno en el imperio. La tercera razón se debió a que Daniel tenía grandes características morales. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Determinan hacerle lo que ahora llamaríamos una auditoría estatal o del Estado o del gobierno, para ver dónde Daniel estaba fallando o estaba haciendo algo incorrecto con el manejo de los fondos del reino. Y le hacen a él una auditoría pública, por así decirlo, para ver si había algo en lo cual podían atraparlo. ¿Se imagina si le hallan algo? ¿Se le imagina si le faltaban siquiera $10? Bueno, no eran dólares en aquel tiempo porque no era en este país, ¿verdad? Pero se imagina si pescan a Daniel en un fallo en cuanto a la manera como estaba administrando el fondo. Ni siquiera necesitaban o hubiesen necesitado crear un edicto. Era suficiente para decir, mire, este no califica. Entonces le hacen eso. Las características que tenía eran características morales incuestionables. Porque no se trataba de decir, bueno, yo soy honesto, yo soy recto, sino que los hechos lo evidenciaban. En primer lugar, no había ninguna falta ni vicio en él, porque era fiel. O sea, le buscaron tanto, lo acosaron por todos lados, pero Daniel no tenía que cuidarse, no tenía que esconderse porque la clase de vida que él vivía se basaba en el carácter. Y en el verso 4 lo dice claramente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es de suma importancia, hermanos, en la vida. No se preocupe, no se moleste, no se enoje, ni se enfade
cuando usted descubre que alguien lo está vigilando. Porque a veces somos así. O que un hermano de repente anda averiguando cosas sobre usted. Si usted ha vivido rectamente, honestamente, decentemente, no se preocupe. Porque no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Daniel no empezó a hacer acomodos ahí porque me están investigando y a ver qué va a arrojar allí. Esa investigación que le hicieron a Daniel fue como una purga para todos los sátrapas, porque en lugar de encontrar algo en que atraparlo, encontraron lo contrario. Era hombre completamente fiel, de una sola pieza, un hombre honesto y decente. La segunda característica que se descubrió en Daniel es que era intachable en toda su actividad laboral en el reino. Y ellos lo evidencian allí claramente. Cuando dicen contra este Daniel, no encontraremos nada de qué acusarlo en lo relacionado al reino. O sea, todas las cuentas a Daniel le cuadraban, todas. No había defalco, no había desviación, no había abuso, no había desviación de fondos, absolutamente nada. Él era intachable en toda la actividad laboral en el reino. Hermano amado, no todos los seres humanos tienen el carácter de manejar fondos y manejarlos correctamente. No todos. A veces aún entre el pueblo cristiano en la iglesia nos encontramos con hermanos que manejan de manera inapropiada o de manera fraudulenta los fondos que pertenecen al Señor o a la iglesia. Pero Daniel, manejando los fondos, porque al parecer él estaba encargado de esta parte, de este aspecto en el reino. Él era fiel y no había ninguna falla. Y en tercer lugar, tenía obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y eso no es que Daniel dijo, bueno, yo soy obediente a la palabra de Dios. Los mismos enemigos de Daniel llegaron a esa conclusión. Vea el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, o sea, esto es después de que le han hecho la auditoría y no han hallado nada de defalco en la forma como Daniel manejaba los fondos. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Un hombre fiel. Ahora ellos idean crear un decreto de estado, así como de emergencia, que iba en contra de la vida devocional que Daniel tenía. Y lo hacen, el rey cae en la trampa, lo firma. Y eso era como ponerse su propia horca. No había forma de echarse atrás. Lo sabían los sátrapas. Y por esa razón, de manera con engaño, por así decir, crean el edicto y hacen que el rey lo firme. Una vez que el rey lo ha firmado, ¿qué pasa? Y es ahí donde tenemos la tercera cosa sobresaliente. Daniel nos enseña cómo enfrentar las crisis. ¿Y cómo enfrentó Daniel esta crisis? Note bien, son 122 sátrapas, o sea, los 120 más los dos que eran de los 3 gobernantes principales, están en contra de él. Ahora Daniel no va para crear una reunión inmensa y defenderse allí o cosas por el estilo. Él pudo haberlo hecho y pudo haber reunido a todos los 120 y encararlos y de repente presentarles la listita que deberían de tener a Darío y decirle, mire, fulano, sutano, mengano, el uno y el otro tienen este problema. Han defraudado, lo han traicionado y quizás se los pudo haber echado a todos y quedar solo. Pero Daniel no reacciona así. Y esto, hermanos, es tremendo para nosotros también, una gran enseñanza. ¿Cómo enfrentar las crisis? Daniel nos enseña cómo enfrentar las crisis y lo hace a través de la oración. Y quiero animarle a ver las características de la oración de Daniel. En primer lugar, bueno, no sé hasta qué hora debo terminar, hermano, o si ya me hago. Ok, todavía para mí puede ser 2 horas. No, solo unos pocos minutos. Las características de su oración. Primero, era una oración secreta. En lugar de hacer una reunión pública,
y de llamar a una reunión extraordinaria de urgencia o de emergencia a todos los sátrapas, él hace una oración secreta. Dice, entró en su casa, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso es, hermanos amados, compromiso firme. Una solemne resolución. Y él hace eso. Su oración fue en secreto, entra en su casa. Y lo hace como el Señor más tarde recomendó que nosotros deberíamos de orar, entrando en la casa y haciéndolo en secreto. Es importante saber que la oración en secreto de nosotros los creyentes es el secreto para la fuerza en la vida cristiana. ¿Está en crisis en su vida? No lo sé. Quizá crisis física, enfermedades, quizá crisis familiar en el matrimonio con los hijos, quizá crisis ministerial en la iglesia, problemas, dificultades. Vayamos a orar en secreto porque ahí encontramos la fuerza, el deber, la fuerza para las pruebas, para las tentaciones del creyente están allí. Daniel entonces determina acercarse a Dios como lo solía hacer antes y lo hace en secreto. En segundo lugar, la segunda característica de la oración de Daniel es que era una oración con fe. Abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Esa era una actitud literal de todo judío piadoso al momento de orar. Se ponían en dirección a donde estaba la ciudad de Jerusalén y lo hacían por el significado que para ellos tenía la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, los judíos donde estuviesen siempre oraban mirando hacia Jerusalén, que para ellos era el lugar, por así decir, donde se hacía memoria de su Dios, del Señor de ellos. Y por esa razón abrían la ventana en dirección hacia la ciudad de Jerusalén. Vaya notando que Daniel, a pesar del edicto, ese es un edicto en el cual Daniel tiene que desaparecer. Se van a deshacer de él. Aunque el rey quisiese, y de hecho lo hizo hasta el atardecer, pero no lo dejaron librarlo. Le obligaron a ordenar la condena de Daniel, porque no podía quebrantarse el edicto. Y Daniel se mantiene en el mismo nivel, en el mismo perfil. Entonces abre la ventana hacia Jerusalén para orar allí a su Dios. Y en segundo lugar, Jerusalén también era el lugar donde se ofrecían los sacrificios divinamente señalados. Esos sacrificios eran tipo de la persona del Señor Jesús. Y por esa razón entonces oraban de esa forma. Era una oración de fe. A pesar de que están en el extranjero, en otra cultura, muy lejos. Pero el hecho de saber que allá está Jerusalén, en esta dirección, entonces abre la ventana y ora a Dios, trayendo a su memoria el lugar de Dios o el del nombre de Dios allí en Jerusalén, por un lado, y por otro lado también los sacrificios que se ofrecían en Jerusalén o en el templo. En tercer lugar, la tercera característica de esta oración era una oración reverencial. Se arrodillaba, dice el verso 10. De la misma manera como el apóstol Pablo lo hacía en Efesios, mencionado en Efesios capítulo 3 y el verso 14. Esa posición de ponerse de rodillas indicaba o era un acto de reverencia, de reconocimiento y de humillación que la persona manifestaba delante del Señor al momento de orar. En cuarto lugar, era una oración habitual. Una oración habitual. 3 veces al día, lo dice en el verso 10. Quiero que notemos algo. Dice la Escritura que Daniel está orando como lo solía hacer antes.
Ahora Daniel está en un momento de crisis. Su vida está en riesgo, al menos que Dios interviniese. De lo contrario, su vida está en riesgo de muerte. Y Daniel no dijo, bueno, ahora que el edicto ha sido firmado, ahora sí voy a orar 10 veces al día. Igual que antes, igual que cuando el edicto no estaba firmado, igual que cuando su vida no estaba en riesgo. Oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Esa acción de Daniel es muy diferente a la nuestra y no es que esté mala la nuestra o que sea pecaminosa. Pero normalmente en los momentos de crisis es cuando más oramos y más queremos, más pedimos, más clamamos, más buscamos de Dios porque estamos en un momento de crisis. Pero cuando tenemos la oración como algo habitual en nuestra vida, las crisis no nos llevan a estar más cerca de Dios. Las crisis nos mantienen en la misma cercanía e intimidad con la cual nosotros estamos viviendo naturalmente. Daniel pudo haber dicho, bueno, he orado 3 veces al día, hoy voy a orar 10. Pero él mantenía su mismo estado de relación y de comunión con el Padre. En quinto lugar, era una oración con gratitud. Daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo encontrar razón para agradecer cuando la vida de él estaba en riesgo? Hay que tener una muy buena relación con el Señor, porque no siempre vamos a entender todo, pero debemos creerlo cuando el Señor lo enseña. Y Daniel aquí, aunque quizá no entendía el por qué, después de estar viviendo durante toda su vida de manera tan fiel, el por qué ahora está su vida expuesta a la muerte. Daba gracias al Señor. Y en quinto lugar, era una oración de valiente. Los enemigos de Daniel le dijeron al rey, o sea, le hicieron ver al rey que Daniel era inquebrantable, que Daniel no era fácil de cambiarlo. Y le dicen al rey, le enfatizan, ni acata el edicto que tú firmaste. O sea, no le importa lo que tú hayas firmado. Era un hombre de carácter firme en cuanto a la santidad. Hemos mencionado anteriormente que cuando en el capítulo 1 se le quiere obligar a comer la comida del rey y la bebida del rey, él no reacciona así pedantemente, tajantemente, pero reacciona amablemente. Trata de convencer al encargado de preparar los alimentos de que no le obligue. Le da opciones para que no les obligue a comer. Y la gracia de Dios se manifestó poniendo en gracia a Daniel delante del jefe de los eunucos. Y Dios estaba obrando ahí de manera tremenda. Vamos al versículo 11 al 13. Capítulo 6, versos 11 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí está. Para los sátrapas, éxito. Lo hemos logrado. Y ahora ni el rey puede negarse, ni Daniel se nos puede escapar. Querían deshacerse de él. Pero hermanos, Dios nunca ni defrauda ni traiciona la fidelidad de sus hijos. Y algo interesante, hermanos, en el caso de Daniel, es que Daniel pudo haber cambiado mucho. Pudo haber cambiado, por ejemplo, su medio ambiente para no ser descubierto por sus enemigos, pero no hizo ningún cambio porque él confiaba absolutamente en que Dios
podía intervenir. Él pudo haber cambiado su medio ambiente, por ejemplo, en lugar de abrir las ventanas, cerrarlas. Y asegurarse de que nadie, ni por una pequeña hendidura o abertura, podría observarlo para acusarlo. Lo pudo haber hecho, pero no lo hace. Él pudo haber cambiado la intensidad de su oración. En lugar de 3 veces, hacerlo una, pero tampoco lo hace. Él pudo haber cambiado la posición física para clamar a Dios. En lugar de hacerlo de rodillas, lo pudo haber hecho sentado, lo pudo haber hecho parado, o lo pudo haber hecho caminando en su aposento y no podrían acusarlo, pero tampoco lo hace. Él pudo haber cambiado el horario para orar, en horas en donde no iban a estar allí vigilándolo, quizás altas horas de la noche, pero tampoco lo hace. Él pudo haber hecho cambios, mantener siempre su relación con el Señor sin deshonrarlo, pero él prefirió confiar en Dios. Y es aquí, hermanos, en donde nosotros debemos aprender que hay que obedecer a Dios primero antes que obedecer a los hombres, como lo dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, verso 27 al 33. En estos casos tenemos que ser inflexibles, no blandengues. A veces el creyente compromete su pureza moral por las migajas que Satanás despide de su mesa. No debe de ser así. Nuestro compromiso con la santidad debe ser un compromiso como el que Daniel tuvo. Porque la santidad, hermanos, se mantiene hasta las últimas consecuencias. Y ya conocemos el resto de la historia. El rey intentó librar a Daniel, no pudo, entonces ordenó que lo lanzaran. Y le dice el rey a Daniel: el Dios tuyo a quien tú sirves, 2 veces se lo dice, fielmente te libre. O sea, no hay nada que se pueda hacer. Es lanzado al foso de los leones y nada pasa. Daniel estuvo ahí toda la noche en el zoológico. Dios estaba con él. No sé si tocó, acarició los leones o qué, pero ahí estuvo su buen tiempo. Y luego el rey no puede dormir esa noche porque el rey ve que está perdiendo o ha perdido uno de los mejores gobernadores que él tenía. Y por eso dice que se entristeció, no durmió. Y el siguiente día temprano se levanta para ver si hay algo de Daniel. Y con voz triste lo llama. Y Daniel responde. Y el rey se asombra. Tu Dios, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le dice: sí, mi Dios me libró, porque delante de él soy inocente. Hermanos, que seamos animados a una vida de compromiso con la santidad. No la sacrifiquemos por nada, no vale la pena. Nunca ha valido la pena deshonrar al Señor para conseguir la satisfacción de apetitos o de deseos personales o carnales que nosotros tengamos. Que la verdad que Pablo quiso sembrar y de hecho la sembró en Timoteo sea también la nuestra. Consérvate puro, para la gloria de Dios, hermanos. Reafirmemos nuestro compromiso con la santidad. Muchas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.